Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Vamos a hacer, porque esta clase también es sumamente larga como la anterior semana. Ya la próxima creo que ya es mucho menos, más corta. Las que vienen ya son más cortas. Me voy a adelantar con la parte del lupus. Vamos a ver la primera parte y ya dermatomiositis y esclerodermia ya lo termino allá en la universidad. Entonces, yo comienzo y luego los artículos, lo más rápido y concisos que sean, ¿sí? Pero buenos artículos. Entonces, ya veo que está la mayor parte de ustedes, entonces ya comienzo. Ya habíamos iniciado la anterior semana con enfermedades autoinmunes. Si se dan cuenta, todo lo que vimos la anterior semana en enfermedades ampollosas, hay un antígeno en la piel en el que nuestro sistema inmunológico lo va a atacar. Entonces, de las típicas enfermedades autoinmunes, yo creo que esto va a ser un repaso para ustedes que ya han llevado reumatología. Entonces, es volver a repetir esto. Me voy a enfocar mucho más en las enfermedades, en las manifestaciones clínicas que se van a dar en la piel. Obviamente vamos a repasar algunos conceptos que también es importante saber lo sistémico, ¿no? Esto que ustedes ya lo saben, los mecanismos para que hubiese una enfermedad autoinmune, que tiene que haber una predisposición, se presenta antes de la enfermedad, fase en la que se cumplen una o varias de las condiciones previas para el inicio posterior, la fase de inicio, marcada por la presencia de autoinmunidad, pero precede al fenotipo de síntomas y diagnóstico, y la fase de propagación, que es marcada por la autoinmunidad y el daño tisular. Las vías inmunitarias efectores causan daño, proporcionan antígenos para impulsar la respuesta inmunitaria que va a ser en curso, ¿no? Entonces, la predisposición, donde va a haber alteración inducida de tolerancia, alteración en la producción de linfocitos T reguladores, alteración de los umbrales de producción de señales inmunitarias, el inicio, concentración de autoantígenos por encima del umbral, estructura no tolerada, contexto proinmunitario que puede asociarse, siempre decimos, ¿no? Cuando hay una enfermedad autoinmune, que va a haber los genes que nos predispongan, que sería la predisposición, y algo que llegue a desencadenar unido a esto, y generalmente van a ser procesos infecciosos, muchos de estos virales, ¿no? Entonces, infección, tumores, exposición a adyuvantes. Y la propagación, que es la adquisición de propiedades adyuvantes por autoantígenos específicos de la enfermedad, incremento de la expresión de autoantígenos en el tejido diana, y las vías efectoras inmunitarias exponen el autoantígeno que además impulsa la respuesta inmunitaria, ¿no? Nuestro sistema inmunológico realmente está en un equilibrio, tanto de las reguladoras como de las efectoras, para que no nos ataquen a nosotros y que nos defiendan de lo extraño que es para nosotros, no solo de lo extraño, ¿no? Uno piensa ese concepto en la inmunidad que solo está referido a defensa contra agentes infecciosos, también acuérdense que controlan nuestras propias células, algún tipo de células que se esté comportando de mala forma, para decirle de esa forma, ya llega a nuestro sistema inmunológico, lo identifica y los destruye, ¿no? Esto con efecto, por ejemplo, algunas células que empiecen a hacerse cancerosas, ¿no? Entonces, el desequilibrio va a haber de la sensibilización, entonces donde va a aumentar las células efectoras. Entonces, igual las reguladoras cuando tengamos la tolerancia, y las enfermedades autoinmunes que sabemos que nos pueden afectar cualquier parte de nuestro organismo. Pueden ser órganos específicas como las que están mencionadas en la diapositiva, o no órganos específicas como las que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en la fisiopatogenia, se desarrolla en 3 fases estado de la autoinmunidad: falla en la regulación de células autorreactivas, expansión en síntesis de autoanticuerpos, y el daño a órganos y las manifestaciones clínicas que se van a dar. Falla en la regulación de células autónomas en los ambientes muchos. Los factores hormonales que los conocemos muy bien en el lupus, por ejemplo, ¿no? Ya después de la pubertad sabemos que el lupus va a ser mucho más frecuente, con relación de 9 a 1 aproximadamente de mujeres contra los hombres, ¿no? La tolerancia hacia lo propio es una propiedad fundamental del sistema inmunitario normal. No tolerar lo propio se llama autoinmunidad, y aquí estarían las enfermedades autoinmunes. Vamos a ver que se tenga 2 tipos de tolerancia, central y periférica. Los linfocitos que reconocen antígenos propios mueren o son inactivados. La tolerancia frente a lo propio puede inducirse en linfocitos autorreactivos inmaduros en los órganos linfáticos, generadores de tolerancia central. Por ejemplo, el linfocito T
¿Dónde va a aprender? ¿Dónde es su escuela? En el timo, ¿no? Ahí le van presentando diferentes antígenos, entonces con algunos no va a responder que van a ser los nuestros, y si responde de una manera muy extensa, generalmente este linfocito no va a completar su ciclo, su ciclo de desarrollo normal, ¿no? Entonces, ahí ya va a ser el primer lugar donde el linfocito T, que es autorreactivo, ya va a ser, no va a llegar a su total desarrollo, ¿no? Y la tolerancia periférica que se van a dar a nivel de los órganos linfáticos, esto va a tener mucha relación con los linfocitos T reguladores, ¿no? En tolerancia central y la tolerancia periférica, ¿no? Entonces produce sobre la fase de maduración de los linfocitos, el encuentro con el antígeno lleva a la muerte celular o la sustitución del receptor para el antígeno autorreactivo. Entonces los linfocitos T reconocen con avidez alta, son eliminados y algunos supervivientes van a evolucionar a linfocitos T reguladores. Esta se llama la selección que va a ser negativa, ¿no? Algunos linfocitos T autorreactivos no se eliminan, sino se diferencian en linfocitos T reguladores frente a estos antígenos. Y antígenos de tejidos periféricos se expresan en células epiteliales medulares tímicas bajo el control de una proteína que se llama aire, que está relacionado con un tipo de inmunodeficiencia que se denomina APC, que es un regulador inmunitario. En estas personas que tienen esta inmunodeficiencia van a tener enfermedades autoinmunes a nivel endocrino, candidiasis, y generalmente su desenlace no es muy bueno, ¿no? Y la tolerancia periférica, los linfocitos maduros reconocen antígenos propios y mueren por apoptosis o son capaces de activarse. Los linfocitos T reguladores van a suprimir estos linfocitos frente a antígenos propios. Los antígenos propios son secuestrados o ignorados y algunos antígenos no van a tener señales coestimuladoras, que ya sabemos que están aquí el CD80, CD86, y que va a producir que el linfocito no responda, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber la tolerancia periférica? Por anergia, supresión por linfocitos T reguladores y eliminación, que va a ser la muerte celular que se va a dar, ¿no? Entonces, aquí vemos la tolerancia central y la tolerancia periférica. Lo mismo va a suceder con el linfocito B, que es necesario para mantener la falta de respuesta a antígenos propios independientes del timo, como los polisacáridos y los lípidos. También en la evitación de anticuerpos, antígenos proteicos, los linfocitos B inmaduros que reconocen antígenos propios en la médula. Acuérdense que a diferencia del linfocito T que va a madurar en el timo, el linfocito B lo va a hacer en la médula. Van a tener con afinidad alta, cambian su especificidad y también van a ser eliminados. Lo que se va a producir es división del receptor, eliminación o anergia finalmente, ¿no? Los linfocitos B maduros que reconocen ya en la tolerancia periférica, en tejidos periféricos pierden su capacidad de respuesta o mueren por apoptosis, va a haber anergia, eliminación, y señales de los receptores también van a ser inhibidos, como vemos aquí en la diapositiva. ¿Y cuáles entonces van a ser los mecanismos de autoinmunidad? Los factores de control del desarrollo de la autoinmunidad son la propensión génica, los desencadenantes ambientales como las infecciones y la lesión tisular local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de estas o generales de estas enfermedades autoinmunes? Van a ser sistémicas o específicas de órganos, dependiendo de la destrucción de los autoantígenos. Entonces, aquí vemos algunos anticuerpos específicos, por ejemplo, en el lupus. Van a haber varios mecanismos responsables de la lesión tisular que pueden estar mediadas por inmunocomplejos, autoanticuerpos y linfocitos T autorreactivos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Son crónicas, progresivas, se van perpetuando así. Los antígenos propios van a ser obviamente persistentes, van a haber mecanismos de amplificación que perpetúan la respuesta. Esta respuesta daña los tejidos con liberación de otros antígenos y la propagación que se va a dar por todo esto del epítopo, ¿no? Entonces, la tolerancia o regulación defectuosa en los fallos de autotolerancia de los linfocitos T también van a contribuir y de los B a esta autoinmunidad. Una presentación anómala de los antígenos propios, una inflamación o una respuesta innata inicial, todo esto nos va a llevar a la autoinmunidad. Y la base genética, ¿no? Van a haber diferentes polimorfismos génicos que van a contribuir a la propensión de enfermedades. Estos genes actúan con factores ambientales para provocar la enfermedad.
Los genes más fuertes están asociados con los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, los HLA más de la mitad de la propensión génica, HLA-B27, el DLR-DQ, y los genes asociados que aquí van a estar muchísimos. Es muy difícil aprenderse todo eso, a no ser que alguien esté investigando alguno de estos o alguna de estas enfermedades de por sí. Y vemos los polimorfismos que se van a dar en los diferentes tipos de genes, ¿no? Van a haber alteraciones monogénicas mendelianas que causan autoinmunidad, como las que están mencionadas aquí. Y las infecciones virales y bacterianas pueden contribuir al desarrollo y la exacerbación de la autotolerancia, ¿no? Va a haber activación por vecindad, mimetismo molecular, que esto lo conocemos muy bien en la fiebre reumática, por ejemplo, que nuestro sistema inmunológico detecta el estreptococo y entonces lo trata de erradicar, pero va afectando principalmente el corazón, ¿no? La microbiota intestinal y cutáneo, que sí también es muy importante. Factores ambientales, esto totalmente descrito principalmente en el lupus y en otras enfermedades como la dermatomiositis, la luz ultravioleta, alteraciones anatómicas causadas por inflamación, por infecciones, lesiones, traumatismos, la influencia hormonal que ya habíamos visto, y posteriormente ya en la fase 2, expansión de síntesis de autoanticuerpos, falla en la depuración, va a haber apoptosis y complejos inmunes circulantes, activación de los toll-like receptors, presentación de autoantígenos y síntesis de nuevos autoanticuerpos, ¿no? Y finalmente la fase 3, que ya es el daño a los órganos y las manifestaciones clínicas que se van a presentar. Puede haber una inflamación sistémica, una inflamación local con daño permanente, exacerbaciones y remisiones, y la hipótesis de esta autoinmunidad, ¿no? En que el medio ambiente, la genética, factores ambientales, alteración en la depuración de los anticuerpos, inflamación, presentación de autoantígenos, necrosis con mayor liberación de autoantígenos, ¿no? Y entonces aquí en la patogenia del lupus podemos ver algo de lo que estamos hablando acá, todo lo que va a suceder parece muy complejo, pero todavía hay muchas cosas más que nos faltan comprender, ¿no? Entonces este cuadro lo vamos a ver igual muchas veces. Esto es para que se vayan familiarizando con las lesiones. Vamos a tener lesiones cutáneas específicas en el lupus cutáneo y lesiones cutáneas inespecíficas. Las lesiones cutáneas específicas vamos a dividir en 3, que es el lupus cutáneo agudo, que tenemos el eritema malar, la fotodistribución y que se puede extender más allá de esta fotodistribución, el lupus cutáneo subagudo, que vamos a tener diferentes, generalmente 2 formas son las que las describimos, anular, pápulo escamoso, y aquí se describe también el neonatal, ¿no? Y el lupus cutáneo crónico, que tenemos el lupus discoide, que puede ser localizado extendido, tenemos un lupus hipertrófico, el lupus eritematoso tumido, la paniculitis lúpica y el lupus en Sabañón, ¿no? Y entre otros tenemos este síndrome de Rowell, que van a dar lesiones ampollosas de lupus eritematoso sistémico. Y lesiones cutáneas inespecíficas, tenemos vasculopatías, alopecias sin cicatrices y otras que vamos a ver más adelante. La parte roja, si ven aquí está dividida, son las que se van a relacionar mucho más con enfermedades sistémicas, pero no quiere decir que lo amarillo nunca va a dar enfermedad sistémica. Hay casos en que inician con este cuadro solo localizado a la piel y posteriormente nos pueden dar formas sistémicas, ¿no? Y entonces algunas de este lupus cutáneo subagudo, por ejemplo, puede estar inducido también por fármacos en los adultos. Las características donde se va a presentar el lupus cutáneo agudo, habíamos visto que puede ser, es fotodistribuido, pero puede extenderse, como vemos acá. El lupus cutáneo subagudo generalmente se va a presentar en la cara, en el tronco de extremidades. Y el lupus cutáneo crónico según las manifestaciones que se tengan. El lupus tumido tenemos en la cara, en el tórax anterior, la paniculitis lúpica en la cara, en los hombros, en los muslos,
El lupus discoide vemos que puede presentarse en la piel cabelluda, en la cara, en los vellones auriculares, y el lupus del sabanero se puede presentar en las partes distales, no tanto de las manos como de los pies. Entonces, ¿cómo definimos el lupus? Eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por la presencia de autoanticuerpos. Va a haber activación del complemento y el depósito de complejos inmunes que va a afectar diferentes órganos, ¿no? Múltiples órganos. Voy pasando esto de la historia. Esta es la célula L para que ustedes la conozcan, que es el núcleo epignostico fagocitado por los neutrófilos. Igual cómo ha cambiado esto de la sobrevida después de que hay esteroides, desde que se utiliza esteroides en el lupus. Antes no había para nada sobrevida, tenía un mal pronóstico, ahora ya sabemos que no. Entonces, el lupus eritematoso sistémico tiene una distribución mundial, 9-1 con relación de predominio en mujeres en la tercera década, 4-1 en la primera década, 2-1 después de la menopausia. Hay muchos casos nuevos. Va a ser mucho más común en nosotros, en pacientes afrodescendientes, y menos común en pacientes denominados así de raza blanca, ¿no? En niños menores de 19 años hay casos también, y vemos que los pacientes latinoamericanos es mucho mayor aquí en esta estadística como en Puerto Rico, ¿no? Entonces, sí, lo que vimos que también que sí como un factor, lo hormonal sí tiene que ver, por lo que es más frecuente en mujeres, ¿no? La edad de presentación igual aquí vemos en niños, los factores génicos y ambientales que contribuyen a la interrupción de la tolerancia de los linfocitos, lo que habíamos visto. Van a haber algunos casos por deficiencia del complemento, polimorfismos del receptor del inhibidor del receptor de baja afinidad de la inmunoglobulina G, alguna interferonopatía, los toilet receptors tipo 9 y 7, y el gen 3, que este es como una barredora que limpia todo lo que es los complejos inmunes que estén ahí circulando, los va limpiando. No es un defecto de eliminación, los mismos autoantígenos, ¿no? Ya habíamos visto esto de las 3 fases, entonces esto ya lo voy pasando. Entonces, puede afectar cualquier parte del lupus, cualquier sistema. Entonces, la hipersensibilidad del lupus es igual con todas. Entonces, van a haber anticuerpos dirigidos en el lupus contra productos del núcleo, DNA de doble cadena, de una cadena, ribonucleoproteínas, histonas contra la coagulación, el anticoagulante lúpico, antiplaquetas, antifosfolípidos. ¿Y cuáles son las manifestaciones cutáneas del lupus? El eritema malar que vemos aquí, el tradicional. Fotosensibilidad, pueden haber úlceras orales, lupus discoide, alopecia, lívidos reticulares, que se puedan encontrar en las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. No solo nos tenemos que enfocar, ya han visto aquí cuando han venido a ver aquí al hospital, que no solo nos fijamos la piel, preguntamos otras cosas para que nuestra historia clínica sea completa. Sea manifestaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, es muy importante. Dentro de los criterios está la artritis, que tengamos datos de vasculitis, el fenómeno de Raynaud, por ejemplo. Y si ustedes son observadores, vemos los datos de vasculitis que generalmente, a diferencia de las lesiones que vamos a ver en la dermatomiositis, aquí se van a hacer interfalángicas, ¿no? Y entonces vemos diferentes manifestaciones por el lupus, ¿no? Pueden afectar las mucosas también, manifestaciones cardíacas, endocarditis de Mansac, pericarditis, miocarditis, manifestaciones pleuropulmonares con derrame pleural, neumonitis, hemorragia pulmonar, gastrointestinales con reflujo, colitis, enteropatía perdedora de proteínas, pancreatitis, una hepatitis autoinmune, neurolupus, renales, que es algo muy importante y más en niños, va a ser muy agresivo esto, y generalmente se va a dar el tipo 4 de la clasificación de la OMS, la glomerulonefritis progresiva difusa, ¿no? Van a haber otras manifestaciones como el síndrome antifosfolípido, que pueden tener lívidos reticulares, trombocitopenia, anemia hemolítica, fenómenos trombóticos, y las anticardiolipinas van a ser positivas, ¿sí? Pueden haber otros síntomas
que se van presentando de esta forma, con fiebre, fatiga, artralgias, pérdida de peso. Preguntar intencionadamente también esto. Y de los criterios de la Academia Americana de Reumatología vamos a ver otros criterios, hay otros nuevos también. Vamos a ver que está el eritema malar, que es un eritema fijo, plano, elevado, respecto a los grupos nasogenianos, el lupus discoide, placas eritematosas con escamas adherentes, hiperkeratosis y tapones foliculares, lesiones crónicas, cicatrices atróficas, fotosensibilidad, secundaria a la exposición solar, úlceras orales,